Bueno, las versiones siriacas. El sirio era un idioma principal que se hablaba en las regiones de Siria y Mesopotamia. Y es así, idéntico al arameo. Fue indudablemente una de las traducciones más antiguas que se hicieron. Podía ser usada no solamente por los judíos que no conocían el griego, sino también por los nativos de Mesopotamia, donde el Evangelio podía haber entrado en la última parte del siglo I. El diatesaurio, tal vez la forma más antigua de la visión siriaca, es la conocida como el diatesaurio. La palabra griega significa por medio de cuatro, que implica por medio de cuatro evangelios. Se refiere a un arreglo de aronomía de los evangelios. Tasiano, un nativo de Mesopotamia, vivía en Roma por muchos años, donde se convirtieron al cristianismo por la lectura de la Biblia. Se convirtió en un discípulo de Justino Mártir. Por otra parte, su existencia debería demostrar que los cuatro evangelios habían sido generalmente aceptados no más tarde que el cuarta parte del siglo II. Por lo tanto, debería haberse sido escrito mucho antes. También es de interés de otras pequeñas porciones de información sobre los diatesaros. En la ribera del Éufrates, en duras europeas, los romanos habían constituido una parte fortaleza que fue capturado por Persa en el año 256 después de Jesucristo. En las excavaciones allí descubrieron un número de papiros y fragmentos de los vitelas. Uno de los fragmentos de vitelas, identificado en el año 1933, contiene una cuarta línea del diatesaro en griego. 2. El antiguo siriaca. Solo en el siglo XIX se dio a conocer que había una traducción tan antigua como los antiguos siriacas. Puede que sea anterior a la diatesaro, por no es en este consenso general. Hay dos principales manuscritos de los antiguos siriacas: la siriaca cuaretoniana y siriaca sinoítica. La siriaca cuaretoniana es una copia del siglo V de los evangelios que consistía de más de 80 páginas. Es llamada así por el trabajo de William Cureton en 1842. En el Museo Británico obtuvo un gran número de manuscritos siriacos que había venido de uno de los monasterio, ya sí, monasterio en el desierto del oeste de Cairo. En 1848, Curetón, un guardián de los manuscritos en el museo, demostró que el texto de este manuscrito era un tipo de anterior del siriaco común. El manuscrito sinaítico fue descubierto en 1892 por la gemela viuda Agnes Smith Lewis y Margaret Dunlop. En el siguiente
En lo siguiente de su objetivo, las gemelas examinaron una cantidad de manuscritos, uno de los cuales era viejo documento palicento. La forma del texto encontrada en los antiguos siriacos estaba mezclado en carácter, pues tiene lectores de tipo alejandrino, pero más frecuentemente occidentales. Yo comprendí el texto. Sí, te quedaba aquí todavía parada. No, la iba ya, otra vez la mandaba a repasar, porque tenía que hacer las palabras más importantes. Recuerden que cuando yo les mando a hacer una investigación o algo de una exposición, usted señala las palabras más importantes. Ejemplo aquí, mire, cogí una palabra clave. ¿Qué es la pesita? Lo único que le pregunté, ¿qué significa la palabra pesita? Y usted, simple, esa es la palabra pesita, lo que significa, y se refiere a la traducción siriaca. Eso era todo de esa parte. Ya, ejemplo así, tiene que acortar, saber abreviar las palabras, porque ejemplo, si yo le mando todo el texto a leerlo, de ley es lo que estamos haciendo, darle la clase, todo, comprenderla, pero asimismo uno evita o coge las partes más importantes que las resalta, por eso utilice siempre en su libro, ya tienen los libros, utilicen un lápiz, vayan señalando las partes más específicas, las partes que le llaman la atención. En la clase del pastor Jimmy, yo escuché que una de las hermanas preguntó que de las constelaciones, de cosas así. Si usted no se lo sabe, subrayela, escríbala, vaya, busque y pregunte. Y no se deje guiar tanto por las cosas que dicen en internet, sino más bien refiérase a la Biblia, a todo lo que dice la palabra de Dios, es donde encontramos verdaderamente la razón. ¿Sí? Dígame. Usted dijo, pesita significa simple. Sí, ¿Se refiere a la palabra que dijo? Simple, que se refiere a la traducción siriaca estándar. Ahí mismo en el libro está. Sí. A la traducción siriaca estándar, ¿sí? Ya, esa es una revisión antigua que es basada, dice, en manuscritos griegos. Eso significa nada más la palabra pesita. Aquí habían 3 orden, que por eso que yo le dije que no podía dividirle su texto, porque tenía que comprender, o sea, escribir esa parte de ahí. Entonces, sí, no se preocupe, sino que tiene que usted, o sea, eso es lo que le explico, o sea, vino a comprender a leer. Pero lo importante de esto es que usted comprenda y lee. Ejemplo ahí, el 2 era la antigua siriaca, solamente está relacionada con el siglo, y ahí a continuación se puede dar de quién la escribió, a dónde lo añadieron. Ya, exacto, eso eran las partes más importantes, no tenía por qué leer todo el texto, releerlo nuevamente, sino las partes más importantes, resaltarlas y esas expresarlas para que todos podamos comprender. Dígame. ¿Otra manuscrito? Sí, las versiones siriacas, sí, de los que ya habíamos visto. Y eso que dice que se relacionan con los alejandrinos. Sí, estos se relacionan con los alejandrinos. Recuerde que estábamos viendo, de todo esto se trata de manuscritos nada más, sino que cada uno tenía su momento. Los alejandrinos, recuerde que eran divididos en 2 párrafos. No importa el tamaño que sean, pero eran divididos en 2 párrafos. Eso es un alejandrino. Se refiere principalmente a las tradiciones coptas de la Biblia, que son algunas de las primeras traducciones a un idioma no griego, hechas directamente del griego alejandrino para la comunidad cristiana de Egipto, y que se utilizaban en el alfabeto copta basado en el griego. Estas versiones varían según los dialectos coptos, como el saídico, que fue el dialecto principal en la antigüedad, y el boaírico, que se volvió dominante en el siglo XI. Características clave de las versiones coptas de la Biblia. El origen y el propósito fueron creados entre los siglos XIII y VII, cuando el copto en la lengua de uso Egipto para la comunidad cristiana de la época, especialmente los coptos y los monjes que vivían en el desierto. Dialectos. Se distribuyen 4 dialectos principales en los que se distribuyeron: el saírico, el boaírico, el payúmico y el ogmímico. Versiones. La versión saírico fue el dialecto más importante en el periodo preislámico, utilizado en la mayoría de los textos literarios y religiosos, incluyendo los manuscritos gnósticos y Nag Hammadi. La versión boírica se convirtió en el dialecto estándar y
litúrgico de la iglesia copta ortodoxa, después del siglo XI, y sigue siendo el único dialecto utilizado en las funciones religiosas. Llama la atención cuando dice que todo es de Alejandría, o sea, de alejandrino, de ahí vienen estos párrafos. Pero también son escritos de la Alejandría, vienen escritos de Egipto. De ahí vienen algunos escritos que salen de esta parte. Sí. Los copios. Las cópticas, las versiones cópticas. Ya. Y de ahí salieron aquellas versiones. La versión saídica y la versión boárica. En estas dos más es la que se enfoca. La versión saídica y la versión boárica. Son dos lecciones en las cuales se enfoca este párrafo. Vamos a ver. También todos son parte de los manuscritos, sino que recuerde que yo, como le dije al principio, que decíamos que la Biblia era un contexto de sinnúmeros. En sí no había libros límites para aclarar la Biblia, sino más bien se encendían por si hubieran muchos libros, no hubiera un libro que nosotros pudiéramos llevar, sino verdaderamente se ha reducido la Biblia a misericordia de que a nosotros nos llegue una porción de la palabra, pero no es todos los escritos que hubieron en ese tiempo. Sí, exacto. Exacto, por eso le digo, la misericordia de Dios que alcanzó que nos diera esa parte de ahí para poder comprender un poco de lo que vamos entendiendo. Si aún así, ese poco que tenemos no lo alcanzamos a comprender muchas veces. Vuelvo y le repito. ¿Quiere ser sabio? Lea la palabra. No se deje confundir por teorías vanas, que es lo que hoy en día se prolonga o salen a relucir verdaderamente. Hay demasiada teoría que uno, si se deja enfocar, dice uno, no, que esto dice acá. Entonces uno va a estar y uno comienza a dudar. Y como cristianos, ya cristianos de años, no debemos platear, dice, a movernos, no, debemos ayudar al poder de Dios. Si nosotros sabemos lo que Dios hace en nuestras vidas, si estamos convencidos verdaderamente de nuestra fe, no tenemos por qué dudar o estar escarbando, buscar otras cosas que verdaderamente no existen. Exacto, entonces eso nos lleva a la confusión. Eso nos lleva a la confusión y verdaderamente comenzamos nosotros a dudar, y entonces cuando veamos la verdad, para nosotros se nos va a hacer muy duro comprenderla. Entonces comenzamos a dudar. Entonces por eso no nos dejemos engañar, pidámosle siempre sabiduría al Espíritu Santo, que es el que nos guía a todo momento. Y a veces se quedan hasta afuera. Exacto. Es que por eso hay muchas teorías. Si nos ponemos a leer, como le decía, de los libros, hay demasiados libros. Demasiados libros que uno dice, no, si el acá contiene más, pero hay que ver las versiones que aquí. A nosotros, para darnos el libro, por si acaso el libro que nosotros ponemos aquí, primero lo estudia el pastor. Y ahí nos dan el libro para nosotros dar la clase. Exacto. No podemos traer un libro así. Ejemplo, yo al libro que trabajé el año pasado, yo le añadí un párrafo, un buen segmento. Pero yo le dije el por qué y él lo leyó y entendió. Entonces me dijo que sí, que le podía añadir yo a ese libro esa parte, porque esa no era la parte de ese libro. Pero era necesaria esa parte. Sí, entonces eso, por eso nosotros todos necesitamos aprobación, primeramente de Dios y luego de las personas que están al liderar. ¿Sí? Vamos a ver entonces las versiones latinas. El latín antiguo. Dice que en el año 160 después de Cristo hubo una persecución en Numidia, cerca de una aldea llamada Sillín, cerca de Cartago, donde los cristianos fueron perseguidos y eran sentenciados, torturados y sacrificados. Y uno de ellos, llamado Esperato, dice que llevaba un cofre cuando lo iban a sentenciar. Entonces le preguntaron que qué llevaba allí. Y dijo que eran unos escritos de un hombre justo, era de Pablo. Y al revisar esos escritos estaban en latín. Entonces, como sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aproximadamente desde el año 50, pero ya para estos años 160 vemos escritos en latín. O sea, ya se comenzó a escribir en latín. Esto ayudó bastante para que las personas puedan llevar su adoración allí. Entonces vemos que el latín ya se comenzó a escribir y había muchos escritos ya para esa época en latín. La iglesia de Numidia no es un templo, o sea, una estructura física ni una denominación, sino que en ese entonces era la residencia de los obispos y estaba ubicada en Argelia, Túnez, en el norte de África.
y en su tiempo pues fue de mucho apogeo porque obispos de aquí iban a los concilios y también pues ellos participaron muchas veces en la persecución a los cristianos. Esta iglesia de Numidia desapareció en el siglo VII. A ver, el hermano aquí se comprendió en lo que es el latín antiguo. Viene todo lo que es referente. Recuerden que del latín antiguo lo hablamos ahorita, en este momento, cuando estamos hablando del español. El español real, no el español de nosotros. El español de España. Aquel entonces, ese es el latín antiguo. Pero aquí él se refirió, cuando dice que esa parte, si es que prestaron atención, se darán cuenta, que él dijo que eran unos escritos por Pablo, ¿verdad? Ya esas cartas fueron entregadas a los romanos, pero todas esas cartas venían en griego. Y esas cartas fueron traducidas cuando se las llevaron, ahí dijo, a una parte de África, al norte de África parece que dijo, ¿cierto? ¿Verdad? Al norte de África, entonces ahí ya fueron traducidas al latín antiguo, no al latín, ahorita hay un latín actual, es un latín antiguo. Entonces ahí fueron traducidas aquellas cartas, la mayoría del Nuevo Testamento, recuerde que hay más cartas de Pablo, que son todas las cartas paulinas, entonces ahí es donde vemos partes de este latín antiguo, ¿sí? Sumergidas en medio de aquellos libros. Tenemos la Vulgata Latina. La diferencia en los textos latinos personales ponen en escenario una serie de eventos que culmina ya la traducción de la Vulgata Latina. También me dice que debemos conocer a los personajes de que produjeron prácticamente la Vulgata Latina. En primer punto tenemos a Jerónimo Eusebio y el monismo, conocido como Jerónimo, nacido aproximadamente en el año 345 después de Jesucristo, en Dalmacia, una zona al noroeste de la moderna Grecia. Veo que estuve leyendo que cuando él tenía 12 años, él tenía prácticamente unos padres acomodados y a la edad de 12 años lo mandaron a estudiar a Roma, en la cual donde él lo mandaron a estudiar la gramática latina avanzada, griego y los clásicos latinos. También podemos ver que Jerónimo había sido un cristiano nominal. Estuve investigando sobre un cristiano nominal, es alguien que se identifica como cuestiona, pero cuya fe no refleja en ningún compromiso genuino con Jesucristo ni en su transformación de su vida. Será un cristiano a media, frío. También nominal, ese nominal. También puedo ver que después de eso, pasó por algunos procesos en la cual tuvo una fiebre severa, en la cual entró a un sueño profundo. Entró un sueño profundo en la cual fue llevado hacia el trono de Jesucristo. Fue llevado. Y aún así, ahí Jesucristo le dijo que él era que se identificara. Y él le dijo que era cristiano. Y fue rechazado porque le dijo que era mentiroso. Que él era solo un cicerónimo. Fue rechazado su fe. Bueno, después también puedo ver que Jerónimo, después de su sueño, prácticamente fue una experiencia que él tuvo, una experiencia de la cual le sirvió, porque él vino a retomar las escrituras, a leerla ya con más calma, a entenderla bien. En ese punto de Jerónimo, por unos 4 o 5 años también. Así en el 382 a 83 después de Jesucristo, el Damasco, Roma, vio la necesidad compilada de las diversas traducciones latinas en la edificación oficial de quienes más calificó para la tarea que de Jerónimo. Para entonces Jerónimo no había regresado de Roma y estaba sirviendo a Damasco como su secretario y traductor. También podemos ver que en el año 384 Jerónimo terminó su revisión con los 4 evangelios.
Después Jerónimo, hasta ahora no hemos referido varias veces de la Vulgata latina. La palabra latina Vulgata significa común o comúnmente aceptada. También podemos ver que ha habido alguna revisión en el siglo VI, en el siglo VII y en el siglo VIII en París. En París siguió la necesidad de una Biblia que puede ser usada fácilmente. Se exigieron en París una Biblia que podía ser usada fácilmente. Aquí como veía, ¿qué significa Vulgata latina? No subrayaron. Pregunta para examen. ¿Común o comúnmente aceptada? Listo. Común o comúnmente aceptada. Aquí estábamos viendo de un sucesor, el cual era Jerónimo. Él es el que explica verdaderamente qué era la Vulgata latina, qué es lo que venía a hacer en este tiempo, o en el tiempo que se plantó aquel libro, o aquel escrito que encontraron. Me tocó los valores de la versión latina. La antigüedad latina fue la primera traducción latina. Fue más importante del cristianismo. Se habló de lenguas en clases, en el texto de lenguas antiguas, típicamente son occidentales. La Vulgata fue sumada a más de 10.000 de manuscritos, más fue copiada por más cualquier otro libro. El Nuevo Testamento de Vulgata no fue basada en griego, fue una tarea de Jerónimo y la lengua latina. La Vulgata es el predominio como la Biblia en Europa occidental y fue por 1000 años. La Vulgata fue el primer libro más importante de ser impreso alrededor de 1450 por Johann Augustin Behn de Mainz en Alemania. Finalmente la Vulgata fue hecha en la Biblia oficialmente por la Iglesia Católica, por asimismo hasta ahora. A ver, les voy a resumir todo lo que hicimos hoy día. Recuerden que en el libro tiene la parte del resumen igual. Si usted le presta atención, ahí dice todo. Dice, además de los manuscritos griegos, hay mucha información disponible para nosotros de las traducciones antiguas. Ya. 3 de estas son especialmente importantes, que son la siriaca, la latina y la cóptica. ¿Sí? Las versiones cópticas, en particular, ahí era donde hizo mi otro hermano, la otra esta que era en particular, que ahí se dividía. De la cóptica se divide en la saídica y la boárica, que exhiben una buena calidad de tipo de texto que eran corrientes en el Egipto antiguo, en la era cristiana. Recuerde que en Egipto fue esclavizado el pueblo de Israel. Entonces ahí ellos llevaban medio del pueblo de Egipto. Entonces por eso que antes cuando yo les mencionaba que algún parte de escrito viene de Egipto, no era porque los egipcios habían escrito, sino que verdaderamente por el pueblo que había dejado ahí asentado ya algunos manuscritos. ¿Sí? Entonces de ahí salieron los manuscritos. No es que los egipcios, no quiero confundir esa parte, que eran los egipcios que escribieron esa parte, no, sino que verdaderamente el pueblo cuando estuvo preso ahí, entonces esos manuscritos fue los que resaltaron, sino que los traen aún después de tanto tiempo y salen de la versión porque encontraron los egipcios de excavaciones. Recuerda que hasta el día de hoy se sigue haciendo investigaciones por todo el mundo y seguimos encontrando muchas más cosas. Entonces dice, la armonía de los evangelios de Tasiano, conocida como el Diatesarrón, puede ser la forma más antigua del texto en sirio, pero ningún manuscrito de este ha sobrevivido. De otro modo, las principales versiones siriacas son la antigua siriaca y la pesita, esta última representada en más manuscritos, mientras que la primera es la más importante como testigos del texto. Fue Jerónimo el que nos dio la Vulgata latina, que ha tenido una influencia incalculable en la civilización occidental. En el occidente, la Vulgata latina fue la Biblia estándar por 1000 años. ¿Sí? Entonces esa parte es la que debemos enfocarnos.